Esta dirección a su cargo autoriza el examen para obtener el grado de doctora en ciencias en el posgrado en agroecosistemas tropicales a Alicia Castañeda Moreno. Este examen se realizará a las 8 a.m. del día 9 de diciembre de 2021 por videoconferencia del Campus Veracruz, con el jurado examinador que a continuación se señala. Doctor Francisco Osorio Acosta, presidente. Doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, vocal. Doctor Juan Carlos Noa Carrazana, vocal. Doctor Felipe Gallardo López, vocal. Y la participación del doctor Diego Esteban Plata Rosado, sinodal interno, y el doctor Luis Guillermo Hernández Montiel, sinodal externo, firmado por el doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, director general del Colegio de Posgraduados. Entonces, Alicia, te pediría que hagas tu presentación y posteriormente te diría el orden que vamos a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Adelante, sí. Alicia, por favor. Entonces, comparto. ¿Ya ven la presentación? Yo aún no. Ahora sí, Alicia. Okay. Bueno, comienzo. Buenos días, mi nombre es Alicia Castañeda Moreno y les voy a presentar mi tema de investigación doctoral titulado Potencial de extractos vegetales en la inhibición de Coletotrichum glosporoides en mango manila. El contenido que vamos a presentarles es el siguiente, entre los cuales destaca el capítulo 1, que es diversidad genética de hongos asociados a pudrición en frutos de mango. El capítulo 2, que es la evaluación in vitro de extractos vegetales y su capacidad inhibitoria contra Coletotrichum glosporoides. Bueno, como introducción tenemos que bajo el sistema en el que se produce el mango a nivel nacional, pues es un esquema a cielo abierto, el cual pues le pueden llegar muchos organismos debido a que regularmente en estados como en Veracruz, pues podemos encontrar que ponen los cultivos cercanos a otros cultivos que comparten tanto plagas y enfermedades con ellos. Las principales plagas que podemos encontrar sobre todo pues son la mosca de la fruta y lo que son enfermedades como la antracnosis, que, bueno, aquí se puede lograr ver los síntomas que ocasiona la antracnosis. Actualmente se tienen identificados alrededor de 12 especies a nivel mundial respecto al género Coletotrichum, que está reportado causante que es el agente causal de la antracnosis en mango. Debido a esto y a la aplicación indiscriminada de agroquímicos, se han planteado alternativas más amigables con el ambiente, como es el caso del control biológico con microorganismos o el control con algunas alternativas como extractos vegetales. Dentro de los principales problemas que podemos encontrar en el cultivo de mango, pues son los problemas sanitarios, como les venía mencionando. Esto debido a que se puede encontrar tanto en floración, fructificación y post cosecha, como pueden observar en estas imágenes, donde podemos detectar en los huertos lo que son la momificación de los frutos y muchas veces también los frutos en estado de descomposición, los cuales se quedan ahí como inóculos para los siguientes ciclos. Aunado a esto está el uso indiscriminado o falta de conocimiento de los fungicidas que se deben aplicar, lo cual genera resistencia, contaminación en el suelo y también la afectación a la salud de los productores y en algunos casos pues del mismo consumidor, ya que se usan como recubrimientos. Se plantean alternativas a bajo costo y baja impacto ambiental, pero sobre todo esa menor toxicidad para el mercado, pues ya sea local o nacional, que vienen siendo los extractos vegetales. Dentro de los objetivos que se plantearon en este trabajo de investigación fue comparar la efectividad de extractos vegetales obtenidos con etanol y acetato de etilo en el crecimiento de Coletotrichum glosporoide de manera in vitro. Los objetivos específicos fueron identificar los hongos causantes de pudrición en frutos de mango en post cosecha en las principales zonas productoras de México y evaluar in vitro la capacidad inhibitoria del crecimiento de Coletotrichum glosporoide y su efectividad en el tiempo de extractos de tomillo, orégano y eucalipto obtenidos mediante el uso de solventes como etanol y acetato de etilo. La hipótesis general fue que los extractos vegetales obtenidos con etanol no presentarán mayor capacidad inhibitoria de Coletotrichum glosporoide in vitro que los obtenidos con acetato de etilo. Y las hipótesis particulares fueron que al menos un aislado de Coletotrichum es igual a los reportados a nivel nacional por otros autores.
La hipótesis 2 es que el extracto de tomillo obtenido con etanol presenta mayor capacidad inhibitoria in vitro en Coletoticum glosporoide que los realizados con acetato de etilo. Bueno, como revisión de literatura, nuestra investigación toma en cuenta la teoría general de sistemas, ya que estudia los fenómenos a través de un enfoque de totalidad, tomando en cuenta todos aquellos factores que puedan generar una respuesta a lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo interaccionan entre sí? En este caso, como pueden ver del lado derecho, yo les pongo este diagramita donde hablo sobre aspectos sociales, económicos y ecológicos y cómo se relacionan entre sí para poder determinar lo que es un manejo en los cultivos y este manejo como a su vez mediante el conjunto de estrategias o tipos de control y todo el conocimiento empírico y agroecológico que existe se puede utilizar para reducir lo que es el impacto de esas especies plaga y no generar un daño tanto económico, ecológico y social en el ambiente. También nos basamos en la teoría de la hormesis, la cual nos permite comprender cómo es la respuesta de un organismo al estímulo. Esto refiere también a, como pueden ver aquí, que entre más baja es la concentración que nosotros apliquemos, más baja puede llegar a ser, en nuestro caso, lo que es la inhibición. Entonces, la respuesta es proporcional al efecto que queramos dar. Si yo pongo una dosis muy baja, voy a tener un efecto de baja inhibición, pero respecto también a, tomando en cuenta, pues, entonces, lo que es la concentración, la duración de mis aplicaciones y las frecuencias en las que yo lo voy a realizar. Entonces, cada estímulo nos va a generar un efecto, el cual es proporcional al estímulo. Entre más alta sea la dosis, yo puedo pasar de esta línea que es como mi riesgo de referencia a generar dosis muy tóxicas que a lo mejor en el organismo puedan lograr una alta inhibición, pero una alta residualidad o también lo que es un riesgo a la salud, tanto del aplicador como de lo que es el consumidor final. Se toma en cuenta lo que es el concepto de dosis, que es la cantidad de tóxico que llega al tejido blanco en un determinado tiempo, lo cual se encuentra en función, como les mencionaba, la concentración que se utiliza, la duración en la que está en contacto y la frecuencia con la que yo puedo estar aplicando este producto. Dentro de las importancias que encontramos en el cultivo de mango, pues son su importancia sobre todo ecológica, que los árboles ayudan a reducir el impacto de los vientos. Esto, sobre todo, bueno, las personas que somos de Veracruz lo podemos observar mucho en la zona de Actopan. Vivimos aquí en el puerto y por decir vemos muchos vientos y en la zona de Actopan, en donde están los huertos, se puede ver como sí hay suficiente aire, pero se va deteniendo conforme va pasando por estos huertos de mango. También los árboles sirven como alimento a algunos otros organismos, ayudan a evitar la erosión del suelo y ayudan también a la captación de agua. Dentro del aspecto social, pues los frutos de mango son apreciados por su olor, por su sabor y se consumen desde en fresco, en salsas, en algunos platillos como ensaladas y pues en mermeladas. En cuanto a los aspectos económicos, pues depende mucho la variedad de mango que llegue, ¿no? Porque el mango Manila no tiene calidad de exportación, pero sí se exportan mucho lo que es el mango, los petacones, el Ken, el Kei, lo que es también el mango Ataulfo. Y alrededor de la producción va alrededor de 1.5 millones de toneladas en las 193,000 hectáreas reportadas en la República Mexicana. Dentro de las enfermedades principales que atacan el cultivo de mango, pues podemos encontrar lo que es la cenicilla. Estas se encuentran principalmente en el periodo de floración, que es como se muestra aquí en la imagen, que como lo dice su nombre, genera un aspecto como de ceniza sobre lo que son las flores. También encontramos la enfermedad denominada escoba de bruja, que lo que hace son malformaciones en lo que son las flores, quedan como tipo un escobillón pues como un escobillón. Entonces esas malformaciones lo que genera es que sean como, de cierta manera, como muy compactas, que es como se ve aquí en la imagen. La enfermedad de antracnosis, que es la que, bueno, nosotros estamos estudiando, que genera manchas necróticas semicirculares en los frutos y lo que son también las pudriciones de pedúnculo, que muchas veces también generan síntomas muy similares a los de antracnosis, ocasionados
por los hongos Lasiodiplodia y Neofusicoccus, que a su vez en complejo pueden ocasionar lo que es la muerte descendente o muerte regresiva de árboles de mango. También podemos encontrar lo que es la clasificación de los extractos vegetales. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican dependiendo su consistencia inicialmente, si son líquidos, oleoresinas o son bálsamos. Y todo esto depende de la aplicación que se le vaya a dar al extracto realmente o al aceite esencial. Todos ellos pueden ser de origen natural, artificial o sintéticos. Y su principal obtención y purificación se da mediante equipos como el Sostlet, el arrastre de vapor, que es de los más comunes, lo que es microonda, que es una técnica un poquito más cara respecto al equipo, y lo que es la obtención de los extractos mediante disolventes, como es el caso de lo que nosotros realizamos, en los cuales se toma en cuenta sobre todo cuál va a ser el producto final, a dónde va dirigido nuestro producto final. Entonces, pues hay disolventes como acetato de etilo, etanol, metanol, agua, pero todo depende de, uno, qué parte de la planta voy a utilizar para poder realizar mi extracto, y dos, cuál es el producto final y a dónde va a llegar. Bueno, como capítulo 1, nosotros iniciamos con la diversidad genética de hongos asociados a pudrición de frutos en mango. Nosotros realizamos lo que fue una colecta a nivel nacional en algunos estados productores de mango, principalmente pues Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Chiapas, donde en cada huerto se tomaron 20 frutos como muestra para poder ser llevados al laboratorio y realizar lo que fueron los aislamientos. Para el aislamiento, los frutos fueron lavados con agua corriente y posteriormente fueron sumergidos en cloro al 3% durante 3 minutos, y posterior a eso se realizaron 3 lavados y se dejaron secar ya dentro de la campana de flujo laminar para poder realizar cortes como los que se muestran en la imagen. Se realizaron cortes de 5 milímetros que contenían tanto lo que era material con síntomas de pudrición y lo que era material sano, como se muestra aquí donde se ve la flechita. Se realizaron los cortes y fueron sembrados en cajas Petri con medio de cultivo PDA, y posterior a eso se realizó la identificación. Una vez identificado qué organismo u organismos se encontraban en las cajas Petri, se realizaron transferencias para poder purificar esos aislados, y posterior a eso se realizó lo que fue una prueba de patogenicidad para verificar que se replicaran los síntomas del hongo que se había aislado, y posterior a eso pues su conservación, para entonces realizar una extracción de ADN por el método modificado de Doyle con la finalidad de hacer una identificación molecular con ayuda de los marcadores ITS 1 y 4. Posterior a eso se realizó una secuenciación. Una vez realizada la secuenciación, se realizó una limpieza de lo que fue estas secuencias para poder ser comparadas mediante la ayuda de la herramienta de búsqueda de alineación BLAST que se encuentra en el GenBank, y esta hace la comparación con las secuencias tipo que ya han reportado otros autores para poder determinar qué organismos estaban presentes. Dentro de los resultados morfológicos encontramos el hongo Coletotrichum glosporoides de manera morfológica. Aquí les muestro las fotos donde se puede observar el color del micelio de color blanco a crema, con centros color naranja que son glomérulos grasos. El micelio fue abundante, compacto y algodonoso, como lo reportado con anterioridad. Masas conoidales color salmón, que son las que se ven aquí. Distribución concéntrica, y masas también conoidales color negro, que son los esclerocios negros que se ven, que son estos puntitos de aquí. Esto, a pesar de que estos aislados que les estoy reportando pertenecen al género Coletotrichum y a la especie glosporoide, generaban morfológicamente pues crecimientos diferentes, a pesar de ser el mismo, como pueden observar, por eso les puse 3 imágenes, se generan comportamientos diferentes. Entonces, no es una manera como 100% segura de poder determinar que sí es el organismo. Por eso se utilizó lo que fue la caracterización molecular.
Posterior a eso, bueno, encontramos también lo que fue la especie siamense. Esta tiene micelio color blanco a crema, el micelio igual abundante y algodonoso, y se encontraron masas conioidales principalmente negras, distribuidas de manera concéntrica, sobre todo, y posterior a esto también encontramos lo que fueron el hongo de aporte, que es el que pueden ver aquí abajo, que no pertenece ni al mismo género ni a la misma familia que Coletotrichum. Este lo encontramos en todas las zonas productoras, que fueron Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Esta tiene un micelio color blanco muy compacto y que además genera masas conioidales de color entre negro y marrón y tiene mucho exudado, entonces lo que hace que todavía se vea más compacto lo que es el micelio, como si fuera una película de micelio prácticamente. También encontramos a Coletotrichum asianum, igual con micelio abundante y algodonoso en color blanco y masas conioidales más escasas en color negro, pero de distribución en toda la caja Petri. Se encontraron los géneros Lasiodiplodia y Neophosicoccum con micelio color gris a negro, abundante y grueso y holgadonoso, y no se lograron observar masas conioidales de manera, pues, en la caja Petri. A comparación de los otros aislados, sobre todo en el estado de Guerrero, nosotros observamos que se encontró en mayor proporción en los huertos lo que fue el aislado de la Lasiodiplodia, sobre todo en las zonas de Guerrero, y también de que al momento de muestrear había un poco de más humedad, pero sobre todo los productores de hecho no asocian a antragnosis como tal esas manchas, ellos hablan de pudrición. Esto nada más en el estado de Guerrero, es donde ellos sí lo marcan como pudrición, no como antragnosis. Entonces, bueno, para como concluir esta parte, pues les anexo lo que es la imagen de un pedúnculo del fruto de mango, donde se pueden observar pues los síntomas que son manchas necróticas. En este caso, pues se logran apreciar lo que son glomérulos grasos, como los que genera Coletotrichum glosporoides. No nada más de la zona del pedúnculo encontramos nosotros a la Lasiodiplodia y a de aporte, lo encontramos en todo lo que fue el tejido del fruto. Entonces, no solamente se podría decir que genera la pudrición desde el pedúnculo, porque hubo aislados que fueron en la zona del ápice de la fruta y aún así encontramos a la Lasiodiplodia presente. Dentro de los resultados moleculares, pues logramos identificar con la ayuda del BLAST, como se mencionó, a las especies Asianum, Glosporoides, Siamense, Coletotrichum, las cuales pues tienen más variabilidad a comparación de los otros hongos encontrados, ya que su identidad se podría decir que viene del 90% al 100% de similitud a lo comparado con lo del Jinbang. De aporte, Lasiodiplodia y Neophosicoccum comparten del 98 al 100% de similitud con lo reportado en el Jinbang. Como conclusiones, pues los hongos causantes de pudrición en frutos de mango en post cosecha en los estados de Chiapas, Sinaloa y Veracruz mostraron características morfológicas muy similares en cuanto a los síntomas y completamente diferentes ya al momento de realizar los aislados. El análisis molecular nos permitió identificar lo que fueron 3 especies del género Coletotrichum asociados a los síntomas de la enfermedad, y asimismo logramos observar que para poder decir que es o no el género Coletotrichum se necesita utilizar otro tipo de marcadores moleculares, no solamente lo que nosotros utilizamos, que fueron los marcadores ITS1 y 4, ya que tiene mucha variabilidad realmente lo que es el género Coletotrichum a comparación de los demás hongos como de aporte, Lasiodiplodia y Neophosicoccum, que presentaban igual los mismos síntomas, pero realmente fue menos difícil observar esas características morfológicas que generan en las cajas Petri. Bueno, el capítulo 2 es evaluación in vitro de extractos vegetales y su capacidad inhibitoria contra Coletotrichum glosporoides.
Se realizó un muestreo similar al mencionado en el capítulo 1, donde se tomaron 20 frutos de referencia por cada huerto, y este fue realizado en el estado de Veracruz, principalmente en las localidades de Actopan, Soledad de Doblado, Cotazla, Medellín, Tierra Blanca, Tuxtilla y San Andrés Tuxtla. Todos en Mango, Manila. Bueno, dentro de los materiales y métodos, les mencionaba, se realizó la colecta, posteriormente se hizo la fase de aislamiento, todo de síntomas de necrosis semicircular a circular. Se hizo una observación al microscopio para verificar las características del crecimiento del hongo en las cajas Petri, y posterior a esto también se realizó la identificación molecular de los aislados para determinar que se había encontrado Colletotrichum glosporoides. La elaboración de los extractos crudos se realizó mediante 3 plantas que fueron tomillo, orégano y eucalipto. Las hojas de las plantas fueron colectadas y lavadas con agua corriente y posteriormente se dejaron secar alrededor de 12 horas. Una vez secadas, se metieron en bolsas de papel y fueron secadas en una estufa a 36 grados centígrados. Esto fue alrededor de 15 días y posterior a eso se realizó una pulveración de las hojas para poder utilizar este material vegetal para la extracción. La extracción se realizó con lo equivalente a 1 en 10, o sea, 25 gramos de nuestro tejido vegetal y 250 mililitros de solvente. Para este caso, pues fue acetato de etilo y etanol. Una vez realizado, como se ve en esta imagen, se dejó en agitación en un agitador orbital, esto durante 72 horas. Cada 72 horas se colectaba lo que era el extracto que se estaba generando y se volvía a rellenar con la misma cantidad, que eran 250 mililitros del solvente, para que siguiera haciendo el arrastre de estas partículas. Posterior a esto, se realizó una filtración para eliminar los restos que se pudieran haber pues pasado a lo que era el extracto. Se me olvidó mencionar que cada que se colectaba, se guardaba ya este extracto a 4 grados centígrados en un refrigerador hasta la utilización. Entonces, posterior a eso se realizó la filtración y después de filtrar se pasó por un rotaevaporador para eliminar la mayor concentración del solvente y que quedara solamente lo que era pues nuestro extracto vegetal. Una vez realizado este paso, se guardó de nuevo en refrigeración y posterior a esto se realizó lo que fue una esterilización por filtración para poder utilizar este extracto vegetal mediante la técnica de dilución en cajas Petri para poder hacer lo que fue el bioensayo. Se tomaron en cuenta 6 concentraciones que fueron desde el 0.03% hasta el 1%, recordando pues las plantas eucalipto, tomillo y orégano, nuestros solventes acetato y etanol, y se evaluó lo que fue el extracto vegetal a los 15 días, a los 60 y a los 90 de realizado. Esto para saber qué tanto se podía conservar el extracto vegetal en cuanto a la inhibición que generaba. Una vez tomado en cuenta lo que fueron las dosis, se realizó pues el método de dilución en el medio de cultivo. Se dejó incubar durante 24 horas a 4 grados centígrados lo que fueron las cajas Petri con los medios modificados y posterior a esto se realizó una siembra de lo que fue el hongo Colletotrichum glosporoides al centro de la caja. Estas se dejaron incubar durante 7 días a 28 más menos 2 grados centígrados y las mediciones se realizaron cada 24 horas durante los 7 días, que fue el tiempo que tardó la caja testigo en completar su crecimiento. Se tomó en cuenta lo que fue la fórmula reportada por Plasencia y Jatomes para inhibición radial, tomando en cuenta lo que es el radio de la colonia control o testigo y lo que es el radio de las colonias con los extractos modificados. Se realizaron 5 repeticiones para cada dosis, se me olvidó mencionarles eso. Para el análisis se utilizaron los programas Polo Plus, en el cual nosotros determinamos nos ayudó a determinar lo que fue la concentración letal 50 y se utilizó el programa estadístico R para el análisis de varianza de 3 factores y también se realizó una doble factorial y también para la separación de medias mediante la prueba de Tukey.
Los resultados que se obtuvieron principalmente para la identificación del hongo, pues fue de que pues, se encontró las características reportadas para Colletotrichum glosporoides, que fueron micelio algodonoso blanco con esclerosis color negro y lo que fue también los glomérulos grasos color naranja. La coloración del micelio que iba de blanco a beige, en algunos casos ya al momento de avejentarse también a grisáceo, como se logra ver aquí. Conidios y alinos ovoides oblongos de entre 10 y 15 micras, como lo ya reportado por Freeman en el 98. Dentro de los resultados de los medios modificados con los extractos, aquí les presento lo que son tomillo, orégano y eucalipto. Podemos pues identificar principalmente, se movió, que la dosis que nos genera mayor inhibición para los 3 casos en los 2 solventes, pues son las dosis del 1%, que son las más altas, generan la mayor inhibición. Y que en el caso del arrastre por el solvente acetato de etilo genera una inhibición muy similar en lo que es los extractos de tomillo y los extractos de orégano, pero que van teniendo comportamientos completamente diferentes. Una durante el tiempo, porque a 60 días baja muy significativamente la inhibición del extracto, y otra depende mucho también los compuestos que se hayan podido arrastrar durante este proceso que estén causando realmente la inhibición. Aquí realmente se logra ver el comportamiento a través del tiempo y lo que son las dosis. Hay dosis que al final quedan muy similares, como es en el caso de orégano, que se logran ver que las dosis van muy parejitas en cuanto a inhibición, y de repente cuando sube hasta el 1% genera una inhibición totalmente diferente a más del 10% de las anteriores. Para el caso de la concentración letal 50 que se generó gracias a la ayuda del programa Apolo, pues se puede observar realmente cómo el tiempo es un factor muy importante a tomar en cuenta para poder utilizar un extracto vegetal. Porque de la manera en la que nosotros obtuvimos estos extractos vegetales, no sé, un uso de más de 3 meses, que fue el máximo que nosotros pusimos, en algunos casos, como es el eucalipto, que no genera suficiente control, pues ni siquiera se puede calcular. Se necesitarían dosis demasiado altas para poder generar dicha inhibición. Posterior a esto, pues se realizó lo que fue una NOVA. Inicialmente fue de 3 factores, donde a lo que se quería llegar era evaluar la interacción de planta, solvente y tiempo. Pero pues realmente los factores no son independientes si los evaluamos de esa manera. Entonces, tomando en cuenta que las concentraciones letales 50, como se muestra en el cuadro, nos menciona realmente que se necesitarían dosis demasiado altas, y entonces que el tiempo más óptimo sería el de 15 días para su utilización, se deja fijo lo que es el tiempo y se analiza la relación solamente de lo que es planta y solvente. Esto con la finalidad de ver si son o no significativos. Los resultados fueron que para este efecto son realmente significativos, ya que no dependen en sí, pues uno de otro, depende mucho el tipo primero de planta que se va a utilizar, y como les mencioné en la parte de revisión de literatura, depende mucho los productos que nosotros deseamos obtener, el tipo de compuestos que se quieran arrastrar para el tipo de solvente que se va a utilizar. Entonces la inhibición puede estar realmente ligada al tipo de compuestos que se están arrastrando dependiendo del tipo de solvente que estamos utilizando. El análisis Tukey nos demostró que las 3 plantas evaluadas tienen un efecto inhibidor, pero no similar. Regresando a lo que es las gráficas, eso lo podemos observar. Tienen un efecto muy similar, ¿quiénes? Tomillo y orégano, pero eucalipto realmente no genera una inhibición a la par de ellos. Y aún así, a través del tiempo, tienen comportamientos completamente diferentes. Entonces, bueno, el tomillo es como el ganador, genera una inhibición mayor
en etanol, que es del 82.75%, el orégano de 76.89% y el eucalipto se queda en un 68.27%, a la dosis más alta, que es el 1%. A comparación de los resultados obtenidos con acetato de etilo, donde podemos tener inhibiciones arriba del 84%, tanto en tomillo y orégano, que están alrededor del 84%, en comparación con el etanol. Y lo mismo es el caso para eucalipto. Pero en el caso de eucalipto, se ha reportado realmente que depende mucho la especie. No es que no genere un control o no se pueda lograr generar con extractos de eucalipto, depende mucho la especie que nosotros estemos tomando en cuenta para generar la inhibición. Hay un artículo de España en el 2017 que justamente menciona esto. Ellos evaluaron 3 especies diferentes de eucalipto y mencionan que Globulus es la que causa menor inhibición y nosotros obtuvimos inhibiciones similares a las reportadas por ellos, de entre 50 y 70%, a dosis realmente altas. Entonces, como conclusiones tenemos que pues el solvente que genera mayor arrastre de compuestos que generan la inhibición en Colletotrichum, pues es el acetato de etilo. El tiempo más óptimo de utilización de extractos de la manera en la que nosotros los obtuvimos, pues sería 15 días, y la dosis más efectiva para generar una inhibición sería la del 1%. Pero esto también va ligado el aspecto del tiempo, sobre todo a que se ha mencionado en algunos artículos que se pudiera llegar a utilizar algunos productos que ayuden a evitar la degradación del extracto. Entonces, a lo mejor más adelante se podría realizar, tomando en cuenta estos ensayos que se realizaron, algunas comparaciones utilizando pues productos que nos ayuden a alargar un poco la vida de anaquel del extracto vegetal y también a protegerlo ya en condiciones pues directas en huerto. Como conclusiones generales tenemos que pues el principal obstáculo de la comercialización del mango ha sido a lo largo del tiempo las manchas necróticas. ¿Por qué? Porque lo asocian a frutos muy maduros, no tanto a que esté la presencia de un hongo. Realmente la población dice, el fruto ya está muy maduro, está manchado. Entonces, pues pierde valor comercial. Y en este caso nosotros encontramos que estos 4 géneros están causando esas manchas necróticas, no solamente Colletotrichum, como estaba reportado con anterioridad. Y bueno, pues se identificaron en las principales zonas productoras de mango con características de infección morfológicas y pues obviamente moleculares diferentes. Y bueno, se propondría posteriormente realizar algunas otras pruebas con marcadores moleculares, no solamente el ITS, algunos que nos ayuden, sobre todo para el caso de Colletotrichum, como a separar un poquito más para poder realizar un análisis de diversidad pues más profundo. Y bueno, aquí nosotros pues también concluimos que pues las condiciones del laboratorio que fueron óptimas para el desarrollo de Colletotrichum y los demás hongos pues fueron de 28 a más o menos 2 grados centígrados. En cuanto a la capacidad inhibitoria in vitro de los extractos, pues vimos que se ve afectada principalmente por el tipo de planta a utilizar. Ese es nuestro principal factor. Posterior a esto pues viene lo que es el solvente. Y a la par, pues lo que es el tiempo que pase desde su elaboración hasta el momento en que nosotros vayamos a aplicar dicho extracto. Los extractos vegetales, pues que utilizamos, pues generaron la mayor inhibición a los 15 días en el solvente acetato de etilo, y la planta de tomillo fue la considerada como mejor para lo que es la actividad para inhibir la actividad del hongo. Y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Vamos a proceder a las preguntas. De acuerdo a lo que comentamos, te va a preguntar primero el doctor Juan Villanueva, después el doctor Juan Carlos Noa, seguido del doctor Felipe Gallardo, posteriormente el doctor Diego Esteban Platas, el doctor Luis Guillermo Hernández y finalmente yo. ¿Sí? Entonces le voy a pedir de favor al doctor Juan Villanueva que inicie con sus preguntas. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Excelente presentación, Alicia, con buen tiempo, bien resumida la información. Creo que esta experiencia de vida que has tenido
que ha sido sinuosa y tortuosa por muchos asuntos de salud y de trabajo y de relaciones, ¿verdad? Te está llevando a este momento en el que, pues, creo que siempre todo camino tiene que tener un fin. En este momento, pues, el fin, pues, está visualizando ahí como que ahí viene, ¿no? Entonces, por mi parte, yo quisiera, primero que nada, agradecerte que no hayas cejado en tu empeño después de tantos tropiezos y que estés aquí, no te puedo ver parada, ¿verdad? Porque estás sentada, pero siempre con firme, ¿verdad? Con tu empeño y tu interés de llegar hasta este momento. Eso es lo quería dejar muy claro al inicio. Hemos pasado muchas aventuras juntos, así que esta es parte de esa aventura. Me toca ser evaluador de tu propuesta en este momento. Yo te preguntaría, primero que nada, si lo volvieras a hacer, ¿qué cambiarías en términos de métodos de extracción, solvente, especies? ¿Qué cambiarías? O si, vamos a ponerlo de otra manera, si ahora te contratara una institución de investigación y entonces tú dijeras, voy a seguir la línea de investigación que es de mi tesis doctoral, ¿qué harías ahora? ¿Qué haría ahora? Bueno, pues debo de tomar como referencia todo lo que hice para saber qué ya no hacer. Muy bien. Bueno, de ahí partiría, yo sí cambiaría, a lo mejor las plantas nada más eliminaría, a lo mejor eucalipto, podría tomar de referencia otra planta, dejaría a tomillo y orégano para hacer mi contrastación. Cambiaría el método de extracción, sí, porque los solventes pues dejan algunas trazas en el producto, entonces utilizaría pues a lo mejor lo que es la extracción por microondas, que de hecho ya tomé unos cursos sobre eso. ¿Por qué? Porque pues realmente necesito 10% de solvente y el solvente regularmente es agua, entonces no me haría tanto ruido. El producto sale más puro y posteriormente también en algún momento lo llegamos a mencionar con el doctor Luis, las pruebas tanto de cromatografía, que fueron las que me hicieron falta por cuestiones de salud y tiempo y pandemia, cromatografía, la prueba en un modelo biológico, si pudiera, cambiaría esa parte, pero sin dejar de referencia lo que ya hicimos. A lo mejor culminar esa parte con estos apartados y realizar con una nueva metodología para que pueda haber realmente una contrastación muy a la parte, diga yo, bueno, sí, se mueren los de mi modelo biológico, no, que puede ser el solvente o algunas otras cosas. Tendría que ser de esa manera como yo lo cambiaría. Y sobre todo que, bueno, en esa parte, pues, yo creo que no soy tan buena, que hubiera podido ser, pues, realmente identificar qué productos me pueden ayudar a generar esa vida de anaquel más larga en el extracto vegetal, porque al final yo quiero llegar a los productores, quiero entregar un producto. Entonces, obviamente, pues hay muchos pasos a seguir, como son lo de las pruebas en modelos biológicos, directamente en los frutos, en campo, pero también pues tener esa referencia completa de qué necesito para lograr que el extracto perdure, no a la par a lo mejor de un producto químico, pero lo suficiente para poder ayudar a generar esa inhibición directamente en campo. Bueno, creo que tu trabajo forma parte de una línea de investigación en este momento. La línea de investigación, digo, el trabajo fue demasiado ambicioso, por supuesto, sí, como todo trabajo inicial de una línea de investigación. Y lo comento así porque que nos fuimos de la seca a la meca, y también porque, bueno, finalmente estamos en un programa que intenta ver la complejidad, no nada más la profundidad de un asunto, ¿no? Entonces, eso a veces tiene problemas para poderse publicar porque no llega a la profundidad suficiente. Sin embargo, atiendes y ves el complejo, ¿no? Entonces, creo que la intención ahorita de esto también sería
para poder publicar algo como esto, tenías que no irte a un journal especializado, sino tenías que irte a un journal multidisciplinar en donde tú muestres precisamente la complejidad del proceso, no tanto la profundidad del proceso, ¿no? Ya vimos cuando quisimos hacer journals muy especializados, bueno, pues que te faltan 3 marcadores, ¿no? Sí. que te falta esta prueba o aquella prueba, ¿no? Entonces creo que lo Parece que el doctor se desconectó la señal. Sí. Ya está. Ok, a ver. Ya está. Un ratito, doctor. Ok, sí, entonces te decía yo que será este trabajo que marcará el camino de otros trabajos por donde tendrá que transitar algunas otras personas, ¿no? Sí. Habiendo dicho esto, tú como agrónomo, Sí. ¿qué cambiarías o qué ajustarías en el trabajo nuevamente de extractos? Como agrónomo.